noche, bienvenidos, apreciables hermanos. Vamos a recordar un poco de la historia. Y en la historia tenemos grandes imperios, como el primer imperio, el de los sumerios, en ese lugar de Irak, que antes se llamaba Mesopotamia. Pero luego surgió un imperio muy poderoso, muy grande, muy fuerte, y fue el imperio egipcio. Y el imperio egipcio dominaba sobre el mundo conocido, pero a la par del imperio egipcio habían más imperios también intentando, como dice Pinky Cerebro, dominar el mundo. Y era Asiria contra Egipto y siempre tenían problemas. De repente viene el imperio asirio también, que destruyó al imperio sirio. Y también contra Egipto tenían problemas porque Egipto era un imperio grande, fuerte, poderoso, que nadie era capaz de destruir. Entonces, así estaba la situación en el mundo antiguo, con imperios, con un solo gobierno centralizado, podemos decir. Y tenemos al imperio egipcio. Pero después de los tres imperios que les acabo de mencionar, surgió un imperio más poderoso aún que el egipcio. ¿Y cuál imperio fue, si alguien me ayuda? Persia. El imperio babilónico, con el famoso Nabucodonosor. Ese imperio babilónico pues comenzó a dominar gran parte del mundo conocido. El detalle era que para pasar directamente a conquistar Egipto, como babilónicos, como caldeos que eran, necesitaban pasar por donde estaba un pueblo muy peculiar, un pueblo que prácticamente estaba en el centro del mundo. ¿Y era el pueblo de qué? De Jerusalén. Entonces Nabucodonosor tenía que conquistar Jerusalén para tener el paso libre a conquistar Egipto. Eso a Egipto no le convenía, y por eso Egipto, de alguna manera, para ese entonces, en la historia que les estoy contando, Egipto dominaba de alguna manera a Jerusalén, aunque no lo había conquistado aún, pero sí le había impuesto tributos. Entonces Jerusalén no estaba tan libre del todo. Ya el imperio egipcio había dominado, ya el imperio asirio ahora estaba dominando más que el egipcio, y el imperio asirio había conquistado la parte de Israel, las tribus del sur. Ya estaban conquistadas, ya había caído Samaria, y ya las 10 tribus habían sido conquistadas por Asirio, y solo quedaba Jerusalén. Pero ellos confiaban: tenemos el templo de Jehová, y aquí nadie va a poder contra nosotros. Era la confianza que ellos tenían. El problema era que los judíos de ese entonces tenían una ley que no obedecían. Y cuando tienen esa ley, una ley que precisamente Jehová les había dado, estaban obligados a obedecerla, porque era un pacto antiguo que Dios había hecho con el pueblo en el monte Sinaí a través de Moisés. Y tenían ese pacto en el cual ellos dijeron y se comprometieron a obedecer. Pero resulta que ese pueblo, tanto el pueblo de Israel, las 10 tribus, como el pueblo de Judá y Efraín, las otras 2 tribus, no estaban obedeciendo ese pacto. Lo habían quebrantado una y otra vez. Pero Dios, en su misericordia y en su paciencia, les había aguantado por muchos años y les había enviado profetas a hacerles un reto, un llamado. Hoy por hoy los profetas que nosotros conocemos en el mundo secular, hay profetas muy sonados, como por ejemplo Nostradamus. No sé quién no ha oído las profecías de Nostradamus, y nos damos cuenta que este hombre, según ha profetizado ciertas cosas que van a suceder, y algunos dicen que han sucedido. Y a eso le gusta al mundo, escuchar profecías que alguien diga y que se cumplan. En cuanto al mundo, para el mundo eso es profecía. Si alguien viene y profetiza: de aquí a 6 meses encontrarán la vacuna contra el coronavirus, eso quiere escuchar la gente. Para la gente eso es profecía. Pero para el pueblo de Dios no era eso profecía. Sí era parte, pero no era eso del todo. Dios enviaba a sus profetas con 3 propósitos. El primer propósito era hacer la denuncia del pecado de Israel.
la denuncia del pecado de la injusticia social, la denuncia de la idolatría, la denuncia del pecado. Pero con la denuncia del pecado también el profeta traía un llamado al arrepentimiento, para que se volvieran de su mal camino y regresaran de allá y se volvieran a Jehová. Era el llamado de los profetas. Pero también, si se volvían, decían, Dios tenía restauración para ellos. Y esos tres aspectos cubrían los profetas del pueblo de Dios: llamado al arrepentimiento, denuncia del pecado en primer lugar, y luego en tercer lugar tenían una futura restauración. Eso es un profeta de Dios. Entonces, cuando alguien se pregunta si el ministerio de profecía sigue activo hoy, sí, el ministerio de profecía sigue activo. Estamos llamados a través de la palabra del Señor a denunciar el pecado de cualquier pecador, a hacerle un llamado al arrepentimiento, que se vuelva de su mal camino, y a decirle que un día Dios restaurará todas las cosas. Y si ellos quieren ser parte de esa restauración, tienen que haberse vuelto de su mal camino, tienen que haber regresado a Él. Eso es en sí la profecía. Y les contaba esta historia porque precisamente Babilonia venía a querer conquistar todo el mundo conocido, pero le estorbaba a Jerusalén para pasar a Egipto. Y a Egipto no le convenía, porque no solo Egipto tenía en ese momento pagando tributos a Jerusalén para Egipto, y si Jerusalén caía, iba a quedar el paso libre para conquistar Egipto. ¿Qué hace el rey de Babilonia, Nabucodonosor? Viene a Jerusalén y la rodean de tal manera que nadie puede salir ni entrar de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo creen que estuvo rodeada Jerusalén? Estuvo rodeada cerca de 2 años. ¿Se imaginan ustedes estar encerrados en su pueblo 2 años sin poder entrar ni salir, ni que haya entrada ni salida de alimentos? ¿Qué pasaría? Fuera terrible. No habría comida, se acabaría el agua. Fuera algo difícil. Pero resulta que Babilonia tiene rodeada a Jerusalén. Entonces los profetas están haciéndole el llamado a volverse a Dios. Aparte de que les han denunciado el pecado, les llaman a volverse a Dios. Entonces el rey Sedequías, que no mucho escuchaba a Jeremías, porque la verdad el profeta de ese tiempo para Sedequías era Jeremías. Es cierto, habían otros profetas, pero al que se menciona aquí en este libro es a Jeremías, porque es el libro de Jeremías. Y Jeremías está constantemente hablando con el rey, con el pueblo, pero aún así Jeremías es despreciado, Jeremías es menospreciado, a Jeremías no le querían escuchar, porque Jeremías les decía: entréguense a los de Babilonia y les van a perdonar la vida y sean un pueblo que ya pertenece a Babilonia. Y ellos decían: no, no es posible, el templo de Jehová no puede caer, tenemos esa seguridad. Y por eso no se rendían, y decían que tenían también falsos profetas que les decían que todo se iba a poner bien, que Babilonia iba a caer ante Egipto. Y la profecía de Jeremías era muy diferente, porque Jeremías decía: sí van a caer ante Babilonia, es preferible que se entreguen y no que luchen para que salven su vida. Entonces tenemos a ellos cautivos, rodeados, no cautivos todavía, sino rodeados por todos los babilonios, y tronándose los dedos y no hayan qué hacer. Leamos lo que sucedió y qué hicieron ellos en ese momento. Jeremías 33, vamos a leer del 8 al 22. Abran su Biblia, Jeremías 33, 8 al 22. Jeremías 34, 8 al 22.
Dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada una a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: Al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa de la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada cual a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: Vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y os entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella y la tomarán y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. La palabra del Señor que hemos leído continúa con la historia que yo les venía contando. El pueblo, al verse rodeado, dicen: hagámosle caso a Jeremías. ¿Qué dice la ley de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debemos dejar libre. Aquí la Biblia que leímos dice siervos, pero originalmente está hablando de esclavos. Hoy por hoy no hay esclavos, pero antiguamente habían esclavos. Y no que Dios haya querido que hubieran esclavos en ningún momento. Lo que pasa es de que las personas siempre actúan a su propia conveniencia, a su propia manera. Y Dios ha tratado de regular la situación para que no se vayan a un extremo demasiado malo. Y por lo tanto, en esa sociedad y en esa cultura antigua era permitida la esclavitud. ¿Cómo se daba la esclavitud? Cuando alguien pasaba por problemas económicos y no tenía para comer, llegaba con alguien que sí tenía y le decía: présteme para mi comida. Y aquel hombre le prestaba dinero y aquel comía. Y llegaba otra vez: présteme para mi comida. Y le prestaba otra vez hasta que definitivamente no podía pagar. ¿Qué decía? Bueno, quiero pagarle, pero no tengo dinero. ¿Sabe qué? Me vendo con usted. Cómpreme como esclavo. Y él se vendía y aquella persona era esclava de esa otra persona. Pero Dios quería que ese esclavo no fuera esclavo toda su vida. Sobre todo los hebreos. Estaba prohibido que un esclavo fuera hebreo, incluso en la ley de Levítico. Sin embargo, hasta ese punto habían llegado a quebrantar esa ley. Y aún más que eso, la ley decía que si alguien se vendía como esclavo, debía ser esclavo durante 6 años. Pero al 7º año la ley decía había que liberarlo.
Pero ¿qué hacían los ricos de aquel entonces? No los liberaban. Se venía de esclavo y ahí lo tenían toda su vida, de esclavo. Y no cumplían con liberarlo. Esa era una de tantas injusticias sociales que el pueblo de Israel estaba ya cometiendo. Entonces, vienen y dice el rey, ¿por qué no cumplimos con esta parte y dejemos libres a nuestros esclavos? Algunos comentaristas creen que los dejaron libres para no mantenerlos porque como estaban sitiados y no había cómo alimentarlos, que por eso los dejaron libres. Algunos creen eso. Sin embargo, yo creo que los dejaron libres de buena voluntad y los dejaron libres porque ellos vieron la situación difícil en que estaban rodeados y creyeron, si hacemos una buena obra, quizás Dios se apiade de nosotros y nos quite este sitio a Jerusalén y nos quite así de que estamos rodeados y podamos ser libres nosotros también. Yo creo que de buena voluntad lo hicieron porque aún Dios les dio la oportunidad. Nos damos cuenta que estaban rodeados y donde actuaron de esa manera, ¿saben qué hace Dios? Levanta a Necao, rey de Egipto, para que venga. Entonces, donde escucha a Babilonia que viene el Egipto contra ellos, levantan el sitio, levantan todo su instrumental de guerra y se van a enfrentar a Necao en la batalla de Cárquemis, en donde se da la batalla decisiva y final, donde Babilonia derrota a Egipto. Pero entonces, ellos donde ven que el sitio ha sido levantado, que ya no están rodeados, que ya pueden salir a comprar comida, que ya todo se solucionó, que ya todo está normal, que dicen, como que, ¿por qué no agarramos otra vez a los esclavos? Y lo hicieron. Porque vieron que ya todo estaba bien. Dios les está dando una nueva oportunidad a esa generación para que si actuaban así, haciendo al menos algo bueno en su vida, pues no iban a ser cautivos ni a morir en la guerra contra Babilonia. Dios les da la oportunidad a ellos. Sin embargo, ellos la desprecian al romper ese pacto. En esta historia lo que nosotros vemos que Israel hace un pacto con Dios para poner en libertad a todos sus siervos hebreos. Y dice que Dios se agradó de eso. Y no solo eso, ellos lo solemnizaron. Dijeron, en la tradición antigua, para hacer un pacto es un trato, ¿verdad? Que hace uno. Había que partir un becerro, dice la Biblia ahí, como nosotros lo conocemos, partamos una vaca, pues un toro, y lo partían en dos, y una mitad del toro para aquel lado y la otra mitad para este lado. Y ahí está el animal partido en dos. Y el hombre que hacía el pacto decía, yo me comprometo a dejar en libertad a mis esclavos, y pasaba en medio de las dos partes del animal muerto y decía, si yo falto a mi pacto, que me pase lo que le pasó a este animal. Imagínense qué tremendo compromiso se estaban echando encima. Si yo fallo, así como partieron ese animal en dos, así que me partan a mí. Como alguien dice, si te estoy mintiendo, que me parta un rayo, que me caiga un rayo en seco. Lo decimos comúnmente. Y esos hombres de Israel hicieron eso. Se comprometieron delante de Dios. En el mismo templo fueron a hacer, porque en aquel tiempo el templo era la representación máxima de Dios. Ahí se manifestaba la gloria de Dios. Y ahí fueron a hacer ese pacto. Lo hicieron. Pero donde vieron que todo había mejorado, les valió el animal partido en dos. Aún les valió haber hecho el pacto frente a Dios y quebrantaron ese pacto. Y dijeron, yo ya no quiero ese trato. Entonces, cuando ellos quebrantaron ese pacto, ¿qué creen que hizo Dios? ¿Se puso contento, feliz por lo que ellos hicieron? Dice que esto a Dios le desagradó. Dios se molestó. Les estaba dando la oportunidad de no caer en la guerra. Les estaba dando la oportunidad de que les fuera bien. Y ellos despreciaron esa oportunidad.
Y esa desobediencia provocó, al final de cuentas, porque es una de tantas situaciones que vino a provocar la destrucción de Jerusalén. Dice que más adelante, Egipto, que ya había caído por manos de Babilonia, y que de algún modo, no sé, Jerusalén creía que Egipto tal vez lo podía defender, pero ya había caído. Ahora Babilonia viene, entra a la ciudad, y ya no entra que porque sí, entra por mandato directo de Dios, a prenderle fuego a todos los palacios, pero sobre todo le prende fuego al templo de Salomón. Y convierte en ruinas la ciudad, tanto que tiran sus muros. Y queda todo convertido en ruinas. Eso fue lo que les pasó a estas personas. El pasaje nos habla de que el pueblo obtuvo sus consecuencias por haber sido infiel al pacto de Dios. Ahora, después de ver esta historia y analizar la situación del pueblo de Israel, ¿qué podemos pensar para nosotros? Aquí se nos habla de un pacto, se nos habla de una libertad. Para usted, ¿qué es libertad? Y hay tantas definiciones para libertad que casi que no se le puede atinar a qué es libertad. Porque uno piensa, libertad es hacer lo que yo quiera. Entonces vaya y mate a 10 personas. La verdad que no es libertad eso. O decimos, libertad es, bueno, nos inventamos un montón de cosas para libertad. Incluso el mundo ha inventado tantas cosas para libertad. Hubo un hombre que dijo que somos condenados a vivir libremente, que estamos obligados a elegir entre una y otra cosa, y que esa es libertad. Pero sin embargo, alguien dijo, y conoceréis, ¿qué dijo? La verdad, y la verdad os hará libres. O sea, entonces, ¿cuál es la libertad? La verdad. La verdad, conocer la verdad es la libertad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? La verdad es Jesús. Entonces, cuando alguien conoce a Dios, es libre, porque ahora ya puede ser igual a Jesús. Pero cuando alguien no conoce a Jesús, no puede ser libre, porque va a ser esclavo de más de algún pecado. Conocemos a personas que son esclavas de una botella de alcohol, que ellos quisieran dejar ese vicio y ya no pueden. Que son esclavos tal vez de alguna droga. Y hay tantas formas de esclavizarse, pero la única forma de ser libre es a través de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En la medida en que nos parezcamos más a Jesús, en esa medida vamos a ser más libres. Pero para conocer un poco con el aspecto de la libertad humana, podemos preguntarle a alguien que haya estado en la cárcel. ¿Cómo se sentirá alguien en una cárcel? ¿Y cómo se sentirá alguien fuera de la cárcel? Los que hemos ido a la cárcel nos hemos dado cuenta. Qué situación más terrible que viven esas personas allí. Y uno no quisiera estar metido allí. Sin embargo, cuando alguien sale de la cárcel, es la felicidad más grande que pueda haber. He oído historias de hombres que van a caer a la cárcel y cuando salen tienen alguna jaula de pajarillos. Llegando a la casa, lo primero que hacen, abren la puerta de la jaula y dejan salir a los animalitos. Porque ellos ahora valoran la libertad. A veces nosotros no la valoramos. ¿Por qué? Porque somos libres, lo tenemos. Pero estando encerrados, ahí sí dijéramos, agarrados de las rejas, sáquenme de aquí porque no me hallo. La libertad es un preciado bien que pocos tenemos y que pocos llegamos a valorar. Pero al ver este pasaje y esta historia, vemos que como cristianos tenemos el compromiso con el pueblo oprimido.
Como cristianos, dice, nuestro compromiso con el pueblo oprimido debe ser cumplido para no sufrir las consecuencias. Nosotros tenemos un compromiso grande, fuerte, porque si nos queremos parecer a Jesús, tenemos que hacer lo que Él hizo. Alguien que me ayude con Lucas 4:18, ¿qué dice? Y meditemos en este tema. Nuestro compromiso con el pueblo oprimido debe ser cumplido para no sufrir las consecuencias. Tenemos un compromiso con el pueblo esclavizado, aquel pueblo que no conoce a Cristo. Tenemos que ir y presentarles el Evangelio. Alguien que me lea Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay oprimidos que no los vamos a poner nosotros en libertad. Cristo los va a poner en libertad. Pero nosotros tenemos que enseñarles que Cristo es el enviado para eso. Tenemos que salir y ayudar a los pobres, a los afligidos, a los oprimidos. Por eso dice, nuestro compromiso con el pueblo oprimido debe ser cumplido para no sufrir las consecuencias. Porque Dios es el defensor de los oprimidos. Dice que Dios es el Dios de los huérfanos y de las viudas. ¿Qué hacemos nosotros por las viudas? ¿Qué hacemos por los huérfanos? A veces nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada. Nosotros no debemos ser los opresores. Allá en el mundo, ellos que sean los opresores. Nosotros no. ¿Qué sucede cuando contratamos una empleada para la casa? Queremos pagarle lo menos posible. Y de esa manera la estamos oprimiendo. Cuando queremos que nos hagan algún trabajo, yo contrato a un albañil. ¿Cuánto me cobra usted, señor albañil, por hacer unas tablitas aquí en mi casa? Y el albañil me dice, yo le voy a cobrar 150 quetzales el día. No, usted muy caro. 60 le doy. Y como aquel no tiene trabajo y tiene necesidad, está bueno pues. Y por 60 quetzales ahí está por día haciéndome mis tablitas. ¿Qué estoy haciendo yo? Oprimiendo al pobre. De alguna manera estoy esclavizando al necesitado. Conozco personas de acá del área que no compran un terreno. Ahí tienen la paca de dinero guardada en la bolsa y les ofrecen un terreno y no lo compran. Pero si de repente, fíjese usted que le pegó cáncer a mi mamadita y necesito 30,000 quetzales, me urgen. Mire, mi terreno vale 100,000, en 40 se lo voy a dejar. ¿Cómo no? Yo se lo compro. Oprimiendo al necesitado. Claro, fuimos muy inteligentes, hicimos un buen negocio, ganamos mucho dinero. ¿A costa de qué? De oprimir al necesitado. Y entonces, como hijos de Dios, nosotros no debemos ser opresores. Dejemos que sean otros, los que no son hijos de Dios, que hagan eso. Nuestro compromiso con el pueblo oprimido debe ser cumplido para no sufrir las consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer con ese oprimido? Muy bien, usted necesita 30,000 quetzales para sanar a su mamadita. Hagamos una cosa, como la gente no se sabe también ahora, les da uno el billete y se van y no les vuelven a ver la cara también. ¿Sabe qué? Traspásenme la escritura. Yo le voy a dar los 30,000 quetzales para que no malgaste 10,000 de más. Y después trabaja y cuando tenga me viene a pagar los 30,000 y yo le devuelvo su escritura. Eso debiéramos hacer. Pero nosotros no lo hacemos. El llamado, por eso esta historia no la tenemos aquí nada más así que porque sí. La tenemos porque Dios quiere enseñarnos algo. Quiere hacernos mejores personas. Quiere que nosotros, tanto como Cristo, seamos defensores del oprimido. Además, tenemos como cristianos que nos llamamos y que nos conocen en toda la comunidad, tenemos que dar un buen testimonio. Un testimonio que no somos de aquellos que se aprovechan de los demás. Aquellos que hacen negocios y ganan un dineral a costillas de la gente que no tienen mayores cosas. Nos damos cuenta en la línea cuando están comprando sus cositas las personas.
Vienen, no, aquel ya compró mucho, que ya no compre. Y les tapamos la opción a trabajar. Y no nos damos cuenta que por allá, en los pasos ciegos, pasan camionadas de mercadería de los verdaderos ricos. Ellos carcajeándose pasan y hacen dineral. Y nosotros aquí peleándonos por 20 quetzales. ¿No es cierto? Pero ¿por qué sucede eso? Porque no nos solidarizamos con el necesitado y porque nosotros a veces no estamos dando un buen testimonio delante de la comunidad. Cuando nosotros tratemos de velar por el oprimido, todo va a ser mejor, no van a haber problemas. En la capital yo me doy cuenta algo que pasa muy seguido. Va alguien caminando, llega un asaltante, le pone un cuchillo, una pistola, y habemos muchos cristianos en la capital de Guatemala. ¿Qué hacemos los cristianos cuando vemos que están asaltando a alguien? ¿Rápido lo vamos a ayudar? Corremos. Huimos, nos corremos, porque si nos acercamos a ayudar al oprimido de ese momento, nos pueden matar a nosotros. Y entonces, hasta un proverbio podemos usar: el avisado ve el mal y se esconde. No, no es así. Yo me puse a pensar en eso. ¿Qué tal si yo cargara siempre 100 quetzales y veo que están asaltando a un señor? Imagínense, voy a arriesgar mi vida porque lo haría, como cristiano debo hacerlo. Lo están asaltando y yo me di cuenta. Y llego, porque Guatán no es un asaltante, son 2, 3. Y si yo llegara como cristiano: ¡hey, hey! Disculpe, soy cristiano, usted está asaltando a ese señor. Mire, le regalo 100 quetzales, pero no lo asalte, no lo dañe. ¿Qué reacción tomaría el asaltante? Tal vez me dispara a mí, o no sé, o tal vez diría gracias por los 100 y saliera corriendo. Pero ¿acaso no fuera una manera de defender al necesitado? Pero no lo hacemos. Y eso sí nos jactamos que en Guatemala somos un país con muchos cristianos, pero que a la hora de la hora, ¿dónde están los cristianos? Como que son cristianos de incógnito, como que van, no sé, o como que en ese momento de los asaltos no están ellos ahí o no estamos nosotros ahí. Es importante entonces saber que nuestro compromiso con el pueblo oprimido debe ser cumplido para no sufrir las consecuencias. Nuestras decisiones deben ser tomadas con firmeza. Aquel pueblo que viene en necesidad y dice: los vamos a liberar, pero donde todo se compone, no, mejor los agarramos de esclavos otra vez. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Ser cristianos de veras y con firmeza. Porque tenemos un pacto, un nuevo pacto que Cristo ha establecido. Y en ese pacto estamos llamados a dar ese buen testimonio. En ese pacto estamos llamados a ser conocidos como cristianos y a hacer luz a las naciones. Por eso nuestras decisiones deben ser firmes. Jesús mismo dijo: ninguno que pone su mano en el arado es digno del reino de los cielos. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. Entonces nuestra decisión debe ser firme y adelante. La situación esté como esté, debemos perseverar, debemos seguir adelante, debemos de estar firmes en la decisión que hemos tomado. Ahora, la violación de nuestro compromiso desagrada a Dios. Nosotros tenemos un compromiso como cristianos. Tenemos el compromiso no solo de ser igual a Cristo, sino de manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el compromiso. Ese es el pacto que hemos adquirido. Y si nosotros violamos ese pacto, ¿qué va a pasar con Dios? Nos va a pasar lo mismo que le pasó a aquellos judíos. Vamos a ser entregados al enemigo. Es que la desobediencia trae serias consecuencias. La consecuencia para ellos fue muerte, fue destrucción, fue soledad. Algunos fueron llevados cautivos, la gran mayoría murió. Incluso el rey Sedequías, que se le prometía que si se entregaba iba a ser sepultado con honores. ¿Qué dice la Biblia?
Se escapó, dice, cuando vio que la cosa se estaba poniendo color de hormiga, se escapó por detrás, abrieron un boquete en el muro y corrieron. Allá cerca de Jericó los fueron a alcanzar. ¿Qué creen que hizo el rey de Babilonia? Donde lo alcanzó. Iba él con todos sus hijos, príncipes, dice la Biblia. El rey dice que les degolló a sus hijos de él, enfrente de él. El papá viendo cómo a sus hijos les cortan la cabeza. Y después de que ve eso, le sacan los ojos y se lo llevan cautivo para Babilonia. Vean qué fin tan terrible de una persona que quebranta un pacto con Dios. Vean qué fin tan terrible de aquella persona que desobedece a Dios. Dios por eso dice, bueno, ustedes dieron una libertad falsa, yo voy a dar una libertad verdadera. Voy a libertar a la guerra, a la peste y al hambre. Cuando uno falla al pacto con Dios y desobedece, ya no hay aquella protección divina. De alguna manera el diablo como león rugiente buscando a quien devorar, pero Dios nos libra, nos protege, no deja que llegue situaciones difíciles a nuestra vida que no podamos soportar. Pero si nosotros desobedecemos, Dios que está deteniendo el mal acá, mejor dice, este ya no tiene buena relación conmigo, no quiere tener nada conmigo, suelta ahí. ¿Cómo le hacemos para enfrentar a ese enemigo cuando hemos desobedecido? Cuando nos hemos alejado de Dios. Incluso somos objeto de burla para el mundo. ¿Por qué le empieza a ir mal y mal a un cristiano? Bueno, a veces también es porque Dios está probando la fe de ese hombre. Pero muchas veces es por el resultado de su desobediencia. Y por eso vemos tanto cristianos sufriendo. Como les digo, no siempre va a ser por desobediencia. A veces va a ser porque Dios está moldeando el carácter de esa persona para que sea un buen cristiano. Pero también muchas veces es por desobediencia. Es por eso importante mantener firme ese pacto que hemos hecho con Cristo. Le aceptamos un día como nuestro Salvador. Nos volvimos de nuestro mal camino y estamos con Él. Mantengámonos firmes. Sigamos adelante. Confiemos en Él. Él tiene lo mejor para nosotros y lo mejor no es aquí en la tierra. Lo mejor está en el cielo. Porque Él, como decía, los profetas de aquel tiempo pasado y aún hoy nos advertían y nos denunciaban en cuanto al pecado que no debíamos practicar. Un llamado al arrepentimiento, que nos arrepentimos. Y hoy, ¿qué esperamos? Nuestra restauración. Un día va a ser completada, o cuando Cristo venga a las nubes, o cuando lleguemos delante de su presencia. Y seremos transformados con un cuerpo glorificado. Pero hasta ese momento tenemos el llamado acá a solidarizarnos con el afligido, con el necesitado y a ser luz en este mundo. Dios les bendiga.